¿Cómo lo puedo relacionar? Me dijo. Exacto. ¿Qué relación crees que pueda tener eso que tú piensas que los demás ven en ti con lo que tú piensas de ti? Bueno, si quieres, piénsalo un ratito más, pero bueno, pues tendría que ver mucho, ¿no? Ahorita me dices que vamos a escuchar a ver qué tiene que decir Agnes. Adelante, Agnes. Y gracias, Benny, por compartirnos tu experiencia. Adelante, Agnes. Bueno, tocando el tema de lo que está hablando sobre Benny, eh, podríamos verlo como desde la perspectiva que él tiene de sí mismo, o sea, en lo que afecta también tomando en cuenta pues sus vivencias, ¿no? Y lo que pues ha pasado obviamente, ¿no? ¿Podría ser así? Claro, sí, 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 tendría que ver entonces con algo de lo que vamos a hablar también hoy, que ya más o menos empezábamos a tocar desde la clase pasada, que es el hecho social, ¿no? Que en la segunda unidad, primera parte, lo vieron con Durkheim y hoy lo vamos a trabajar un poquito más. Durkheim, pues es, digamos, antecesor de algo que después Moscovici trabajó ya en la teoría de las representaciones sociales. Y tiene que ver exactamente con esto que estás diciendo, con esta, digamos, uno puede tener alguna construcción sobre lo que somos, una especie de idea de lo que somos o a lo que venimos, y por fuera la sociedad tendrá otra representación de lo que nosotros o lo que se espera de nosotros, ¿no? Entonces tiene que ver justo con lo que platicábamos la semana pasada. Pero bueno, muy bien. ¿Y cómo te está yendo en este semestre, Agnes? ¿Cómo lo estás percibiendo? Pues bueno, desde mi perspectiva, creo que se me ha hecho menos complicado este bloque que el anterior. Siento que el anterior fue mucho más laborioso y es que además desde lo que voy viendo, pues ahorita estamos tocando pues temas que me gustan mucho. Por ejemplo, ahorita el social, la filosofía y también la investigación cualitativa. De hecho, yo estudié publicidad antes de psicología y pues sobre la investigación cualitativa, sobre estar en contacto con la gente, estar preguntando, o sea, como indagar mucho en la parte psicológica, lo estuve haciendo bastante cuando estuve en publicidad. Entonces, em, bueno, ahora sí que me siento como pez en el agua por todos los temas que estamos tocando. Es por eso que, no sé, bueno, me gusta mucho lo que ahorita estamos viendo y a mi parecer, por eso pienso que es mucho más fácil que las materias anteriores. Muy bien, muy bien. Además, qué interesante porque todo se complementa en tanto que uno le encuentra el gusto o se identifica con aquello que nos gusta y pues toma un rumbo bien distinto a aquello que nos parece un poco más impuesto, ¿no? Entonces te identificas con estos temas y por supuesto que como dices, pues vas como pececillo en el agua, ¿no? Muy bien. Las reflexiones además luego son más profundas cuando uno le agarra el gusto, ¿no? Exacto, sí. De hecho, con todo lo que hablamos en la clase, siempre, bueno, hasta ahora me ha dejado reflexionando bastante. Pues qué bueno, eso es música para mis oídos porque de eso se trata, ¿no? Digo, tenemos muy poquitos espacios y pues el chiste es tratar de aprovecharlos lo más posible. Pues qué bueno, Agnes. Espero que así siga y que tengas un éxito rotundo como todos los demás y todas las demás en este bloque. Bueno, muy bien. Ok, ¿alguien más quiere contarnos sus experiencias o comenzamos la clasecita de hoy? ¿Qué onda? Cuéntenme, ¿quieren compartirnos más? ¿Se valen desahogos? Nada, no es cierto. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿Todos se sienten tranquilas, tranquilos, contentos, contentas? Bueno, pues dicen que a veces los silencios son, este,
digamos que se acepta la moción de que están bien. Me voy a quedar con esa idea, pero bueno, gracias, Penny, gracias, Agnes. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Bueno, nada más rápidamente, a ver, voy a escoger a alguien. Tal vez Yunuei, ¿estás por aquí? ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, profesora, buenas noches. Ah, sí, pues tú estabas hablando hace ratito, ¿verdad? Perdón, ¿eh? No, ¿No eras tú? no, ahora no, profesora. Ah, bueno, muy bien. Es que estaba abriendo mi pantalla por la que les voy a compartir y no veía quién estaba hablando. Perdóname. Ok. Bueno, a ver, cuéntame entonces una especie de recuento de lo que vimos la semana pasada y alguien más te puede apoyar también. Rapidísimamente, ¿de qué te acuerdas? Ah, no, la semana pasada no entré porque es cuando hizo la clase temprano, ¿no? Ah, sí, algunos no podían, entonces. Y esa fue la que me perdí. Pero bueno, de todos modos la pueden ver. No sé si ya la subió o no, pero la pueden ver. Tranquilos que la van a ver. Estuvo buena. Pero a ver, ¿quién más? ¿Quién sí entró de los que están hoy? Que nos pueda hacer un repaso. En lo que terminan de entrar. Bueno, no entré, pero sí leí. Entonces, pues están los antecedentes filosóficos. Eh, no sé, esta parte de la filosofía, ¿sabe que me gusta mucho que se conecta como con lo que estamos aprendiendo en otras materias? Entonces, esa manera de verlo así como interdisciplinario, como que se conecta, como que caen las piezas del rompecabezas y es como, ¿no? No sé, a mí me gusta mucho esa parte. Eh, pues la visión que tenían los filósofos, por ejemplo, los filósofos griegos, en un principio de cómo se construye el conocimiento y cómo a partir de todas estas preguntas que se hacen y todas estas observaciones de cómo se va construyendo el conocimiento o cómo aprendemos los seres humanos, es que se empiezan a dar las bases de la psicología. Fue como un repaso, por eso me acuerdo que le escribí así, de puedo hacer ese comentario si no me lo quiero guardar. Creo que a mí me hubiera servido más hacer una línea del tiempo. En este caso, a mí el organizador que nos pidieron me cuesta como más trabajo. Visualmente me parece que queda la información como más, no sé, como muy saturada. Por eso decía yo, le pedía si podía hacer una línea del tiempo. También viene René Descartes, que también lo vimos en otra materia. Maestra, ¿le puedo hacer una pregunta que no pude encontrar respuesta? Claro. Sobre el famoso error de Descartes. ¿No lo puede explicar? Es que no alcanzo a entender por qué fue un error. ¿Cómo fue que le demostraron que era un error o que lo llamaron que era un error? Bueno, acá como ya lo habíamos platicado justo en la clase que no pudiste entrar, pero que vas a poder ver, habíamos hablado que y también lo dice su plataforma, ¿no? Con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que los filósofos que se encargaron de pasar del mito al logos, lo hicieron también construyendo una serie de dicotomías, ¿no? Primero que nada los griegos, por supuesto, pero bastante tiempo después, pues también Descartes, retomando justo todas estas ideas de los primeros filósofos, bueno, los primeros, pero al menos los primeros en entrar en estos temas, continuó con esta tradición de separar, de hacer dicotomías. Entonces, por ejemplo, a él se le castiga, por decirlo así, o se le llama error a este hecho de haber separado lo que es la mente, todos los procesos mentales, que hoy llamamos cognitivos, afectivos, y los separa del cuerpo. Cuestión que te digo, ya había pasado en la Grecia clásica, pero que él retoma y se le ha juzgado mucho porque se dice que así catapulta a todo Occidente en esta dicotomía que para hoy, si lo ves desde, por ejemplo, las neurociencias, lo primero que ustedes han entendido en estos semestres ya estudiando psicología es que no tendríamos que hacer precisamente una separación entre cuerpo y mente, sino que estamos trabajando con un todo integral. La psicología se trata de un todo integral. También puede que ya lo estén viendo o lo van a ver muy pronto en otra de sus materias. No sé si la llevaron en este bloque o la llevaron en el pasado,
que es la de modelos psicológicos contemporáneos. ¿Ya la llevaron? No, esa no. Es que apenas estamos en primer semestre. Ay, qué boba, tienes toda la razón y gracias por el señalamiento. Esa es de segundo semestre, la van a llevar el siguiente semestre. Y ahí, bueno, pues ya ahí el spoiler alerta, se te van a ver una cuestión muy bonita, teóricamente muy completa, también muy compleja, pero que trata de enmendar este error de Descartes, ¿no? Por decirlo así, en un sentido quizá no tan profundo, ¿no? Me gustaría tener toda una clase para hablar de esto, ¿verdad? Pero bueno, en una cuestión sencilla, pedagógica, pues podríamos hablar de eso, que es la bioenergética. En la bioenergética nos vamos a dar cuenta que existen bloqueos a nivel muscular que están siendo como señales que tu cuerpo te está enviando de bloqueos emocionales, afectivos, cognitivos, que tú estás llevando a tu cuerpo. Me van a preguntar si esto tiene que ver con psicosomática. Pues claro, tiene todo que ver y también tiene que ver con el hecho de que somos un todo integral. Si tú traes, como llama Wilhelm Reich, una herida primaria u original, entonces evidentemente muy probablemente no la vas a recordar porque pasa mucho antes de que el ser humano pueda generar recuerdos. Pero ahí está. Entonces tu cuerpo te va a poder decir dónde y cuál es tu herida. No es que te hable tu cuerpo y te diga, mira, a ti de chiquito pues te tiraron de la mesa o te abandonaron, pues no, ¿verdad? Pero sí te va a reflejar en el cuerpo aquella herida y entonces tú así la puedes trabajar desde lo psicológico, pero viéndolo como un yo integral. ¿Sí? Entonces decían que Descartes cometió este error de separar cuerpo y mente y es que te digo que sí es mucho más profundo y que deberíamos poder tener toda una clase para esto, pero lo pueden trabajar también en filosofía y psicología de la, o como es filosofía y epistemología de la investigación en psicología. O no sé si ahí ya lo trabajaron, pero bueno, básicamente a grandes, muy grandes rasgos se trataría de esto. Y como lo ligamos, pues con esta necesidad del ser humano de crear estas dicotomías por el arte de entender, ¿no? Los fenómenos de lo humano, que quizá no ha sido la mejor forma de hacerlo, sino la única que hemos tenido. Ajá. Entonces, bueno, básicamente el error es que él creía que la mente existe de una forma independiente al cuerpo. ¿Sale? Ok, muchas gracias. ¿Queda un poquito mejor? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, muchas gracias, profesora. Bueno, y nada más rápidamente para complementar, te decía de las neurociencias, pues ustedes han visto, hay algo padrísimo que me encanta enseñar, me voy a adelantar como 3 semestres, ¿verdad? Pero es bien padre cuando ustedes entiendan la neurona y cómo una neurona se conecta con otra neurona, pueden ser 2 tipos de conexión, química o eléctrica, pero el punto es que el mensaje tiene que correr por todas las neuronas a las que va a llegar hasta dar el mensaje que proviene pues de tu cerebro, ¿no? Para que esto pase, bueno, pues tiene todo un proceso ahí de mucha, ese sí ya no les voy a confundir más, pero el punto es que ahí nos damos cuenta cómo un proceso cerebral se puede convertir inclusive desde el sistema límbico, si lo pensamos, en un proceso emocional, ¿sí? Entonces, no hay necesidad de separar mente y cuerpo, y esto venía pasando mucho antes de que se diera este cambio de paradigma ya de la postmodernidad, donde se supone que todos nosotros como científicos estamos retomando esta cuestión de vernos como un todo integral. Entonces, pues bueno, el humanismo ya lo hizo a profundidad, ya lo está haciendo a profundidad, Gestalt igual, ¿no? Todas las demás quizá todavía dividen algunas cuestiones, pero ya le damos entrada a los procesos, por ejemplo, inconscientes. Bueno, entre muchas otras cosas. Adelante, Agnes, te escucho. Ay, bueno, tocando como estos temas, de hecho, no sé si tenga que ver, ¿verdad? Pero existe el libro de las 5 heridas del alma. Igual no sé, usted cómo vea ese libro, pero trata justo de los temas fisiológicos
dependiendo, no sé si también, o sea, como que tenga que ver sobre esas heridas, ¿no? Por ejemplo, la herida de traición, la herida de abandono, de rechazo, y que obviamente dependiendo de cada herida que pues a uno le surgió en la infancia, es como se va pues formando el cuerpo. Bueno, no sé si tenga como que ver con ese libro. No, que bueno, absolutamente, ¿no? Pues es como justo lo que estamos diciendo, que te digo, no, quizá para Wilhelm Reich, no, de la bioenergética, no existe, te digo, el registro, más bien el registro sí está, pero no un registro consciente de esa herida que forzosamente todos tenemos una herida. Pero no solo eso, sino que esa herida que tenemos influyó absolutamente en el tipo de estructuración psíquica que hoy tenemos. Para él existen 5 caracterologías, ¿sí? Entonces te digo, no me quiero adelantar ya tanto porque, bueno, lo van a ver el próximo semestre, pero tiene mucho que ver con lo que estás diciendo en el sentido de en el momento en el que tú trabajas esta herida por medio de los ejercicios que propone la bioenergética, que se tratan de, obviamente, ejercicios físicos, pero combinados con el poder de la palabra, con un hombre altamente influido por el psicoanálisis, ¿no? Se le llama, su escuela también él es como Freud marxista, entonces agarra mucho de psicoanálisis, pero también mucho de social. Bueno, el punto es que trabajando esa herida, tú vas a desbloquear todos esos canales energéticos que te impiden, por decirlo de una manera poco científica, pero muy didáctica, que te impiden ser tú mismo. ¿Sí? Sí. Ok, de hecho algo así se llama el libro que le comento, las 5 heridas del alma que te impiden ser tú mismo, algo así, está muy bueno, la verdad, Y pero por muchas ahí gracias. tengo más o menos un recuerdo, quizá, no me acuerdo ahorita si sí lo leí o no, si te soy honesta, pero creo que sí, si no, pues estaría bueno por ahí retomar para ver qué tanto agarran la bioenergética, pero tiene todo que ver, Agnes, buena aportación, muchas gracias. Bueno, entonces, Gracias. justo recordábamos que vimos un poco de Platón, un poco de Sócrates, un poquito de Aristóteles, y cómo cada uno, por ejemplo, desde Platón y Sócrates, sobre todo desde Platón, vimos que el mito de la caverna, hay cuestiones que él trabaja del mundo sensible, de las ideas, y cómo más bien, por ejemplo, para el filósofo del amor y del ser, que es Aristóteles, pues la experiencia solo puede provenir a través de la interacción del entorno con mis sentidos. Ajá. Eso pues es digamos, las ideas fundantes del empirismo. Mientras que para el racionalismo, que es más de Platón, pues sí podemos hacer uso de nuestros sentidos, lo mismo que decía Descartes, claro, pero también, o Descartes, porque Descartes pues se dice Descartes, ¿no? Pero también a veces nuestros sentidos nos engañan. Entonces, ¿dónde se va a organizar dicha información? En el mundo de las ideas, no en el de la experiencia. Y con ello, este tremendo par, pues evidentemente abre muchísimos canales para el estudio después de la psicología, ya como ciencia, ya no como parte de las filosofías, pero con estas 2 grandes escuelas que son el racionalismo y el empirismo. Que eso sí, no me dejarán mentirles, ustedes lo están viendo directamente en esta materia de filosofía y epistemología de la ciencia, o de la investigación en psicología se llama, ¿no? Sí. ¿Cierto? Entonces por allá pues están ahondando en ese sentido. Acá lo que hicimos fue ver más las aportaciones que se hacen en un sentido a la psicología social. ¿Por qué tiene que ver esto? Porque también, como decías, y curioso lo que mencionaste, Agnes, porque con la psicología social lo que encontramos, como lo vamos a ver ahorita, es una sistematización del estudio de lo psicológico. Es curioso porque uno cuando entra a la carrera piensa que lo va a encontrar en todas las demás, y también está en todas las demás, ¿cómo se dice? Approaches, ¿cómo se dice? Enfoques. Pero es en la psicología social como disciplina en la que encontramos que se hicieron todos los esfuerzos para lograr hacer un método de investigación
Un método que no nos alejara ya de la forma de hacer ciencia. Por ejemplo, Wilhelm Wundt, ahorita lo vamos a ver un poquito más a profundidad, él intentó hacer psicología y después psicología social con el método experimental, pero él mismo se da cuenta que no alcanza el método experimental. Para que me entiendan, el método experimental podríamos hablar del método cuantitativo, aquel que pues cuantifica o mesura o mide, clasifica quizá todas lo que estemos estudiando de un fenómeno. Pero existe otro, que es el que mencionaste, Agnes, que es el cualitativo. Y dentro del cualitativo, bueno, pues tenemos fenomenología, heurística, etnografía, estado del arte, un montón de métodos que son cualitativos y que sí nos permiten entender el fenómeno de lo individual dentro de lo social. ¿Sí? Esto no crean que lo reduce a estudios micro. No, también puede abarcar estudios macro. ¿Sí? El chiste es que ya no se parte de un estudio experimental. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo, pero tiene todo el sentido lo que están diciendo, porque pues es justo, digamos, todo lo que están viendo de los filósofos, cómo se transformó para que después pudiera ser o nacer una ciencia que se llama psicología. ¿Sale? Bueno, entonces más o menos si se acuerdan lo que vimos, vamos a empezar con la clase de hoy, si les parece bien. Después de aquellos grandes pensadores que vimos, de los griegos, perdón, venían, como ustedes pueden recordar, algunos ya mucho más, digamos, a partir del siglo XVIII, y casi más bien que el XIX, pero bueno, empezando en el XVIII, vienen otro tipo de formas de pensar a la psicología, y es ahí donde, como les decía, se da una definición de cómo hacer psicología en general. Porque, por ejemplo, en otro sentido, los conductistas empezaban a hacer psicología tratando de comprender únicamente las consecuencias que puede traer recibir con todos nuestros sentidos un estímulo, y después cómo esto moldea nuestros procesos y nos hace tener ciertas conductas muy específicas. Cuando esto se critica a nivel, digamos, social, por ejemplo, por el constructivismo, que fue quien más crítica le hizo, y también la psicología psicodinámica, el psicoanálisis, pues la crítica que le hacen al conductismo es que dejó de lado el estudio de los procesos mentales que suceden entre el estímulo y la respuesta, entendiendo respuesta como una conducta modificada. Ya lo hablábamos la semana pasada. Me acuerdo que una de las preguntas que me hicieron es, ¿entonces no hay modificación de conductas? Sí, pero no lo debemos entender como una modificación contingente, que de eso va justamente el conductismo, sino de un cambio, un flujo, un intercambio inclusive de muchos factores que hacen que en dado caso sí modifiques también tus conductas, pero trabajando todas las áreas de la estructuración psíquica, que todos nosotros tenemos. Es decir, dirían los constructivistas, no pusieron atención a los procesos tales como la percepción, la memoria, la atención, el procesamiento de la información. Todo eso no es que le haya valido a los conductistas, simplemente no está dentro del enfoque que en ese tiempo ellos estudiaban, porque ahora ya dan entrada a muchos más factores evidentes, pero en ese tiempo, cuando nace el conductismo, poco importaba. Por ejemplo, no le daban entrada a conceptos tales como la razón o como la conciencia, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, lo mismo pasaba a nivel social. Se trabajaba más, como ustedes ya lo vieron en la plataforma, como si fuera una sociología. Pero entonces acá tenemos que entender que estamos estudiando pues estos procesos mentales en interacción con otros procesos mentales. ¿Cómo lo llamamos? Subjetividad. Es el estudio de la subjetividad puesta en juego con otras subjetividades. Les voy a hacer esta pregunta otra vez, la hice la semana pasada. ¿Qué es la subjetividad? Brevemente, quien quiera contestar, lo más rápido que puedan, porfis. Es la percepción que uno mismo tiene de la realidad.
Bien, y como ya habíamos dicho también en la semana pasada, el proceso psicológico básico es la percepción. Cuando se convierte en un proceso psicológico superior, nos vamos a la subjetividad, ¿cierto? Entonces sí, tiene que ver exactamente con todo aquello que yo percibo, pero no lo percibo yo de manera una vez más contingente, no es porque yo esté solo en el mundo y me hago de una construcción yo solita. ¿Qué pasa para que yo me haga esas entonces representaciones mentales? ¿Qué pasa? Tiene que ver el grupo, la sociedad también. Exactamente. Entonces por ahí, yo creo que por ahí empiezan las dicotomías, ¿ves? Una cosa es mi mente y otra es la sociedad que quiere entrar en mi mente. Pues no, somos un todo, pero también somos un todo con todos los demás. Porque si lo piensan un poquito, culturalmente estamos 100% influidos, ¿no? Por más que yo me sienta única, especial y maravillosa en mi especificidad, pues la verdad es que tengo un montón de representaciones que están permeadas de mi cultura. Y recuerdo que platicábamos la importancia entonces del lugar donde vivo, el momento histórico en el que estoy viviendo, para que entonces eso le dé forma a mis representaciones. Que eso ya entrábamos con Moscovici. ¿Se acuerdan? Bueno, ok, voy a pensar que sí. Entonces, haciendo un muy breve repaso, entonces la psicología es este estudio científico de la forma en que las personas piensan, influyen, y yo le sumaría, sienten, se emocionan, cómo hablan, cómo visten, qué les gusta, todo aquello que nos hace ser y cómo se relacionan con todos los demás. Pero no de cómo me relaciono yo con mi vecino, que a lo mejor me cae gordo, ¿no? Y quiero saber por qué me cae gordo, que nos iríamos otra vez más a un nivel individual. Pero si lo pensáramos desde la psicología social y quisiéramos encontrar una explicación a mi burdo ejemplo de que me cae gordo mi vecino, ¿no? A lo mejor tendríamos que ver cómo fui educada, por qué la forma en cómo habla me parece muy disruptiva, por ejemplo, o muy, más que disruptiva, muy sonora, ¿no? Y estoy hablando de un ejemplo real porque tengo una vecina que la verdad es que me cae muy bien, pero luego me cae mal porque habla fuerte, pero que no saben y son las 3 de la mañana, entonces todos le oímos todo el chisme, ¿ves? Entonces, desde lo social, ¿cómo podemos abordar eso? Me tengo que remitir a los símbolos, a las representaciones, a toda mi escala de valores, con la cual yo fui y he sido educada y permeada por mi cultura y cómo ha sido ella, que por ejemplo en este caso es muy evidente. Ella es venezolana y allá pues hablan mucho más fuerte y mucho más rápido, cosa que entonces para ellos es algo mucho más normal, por decirlo así, ¿no? Y a lo mejor yo también le caigo gorda a ella porque yo hablo despacio, me tomo el tiempo para pensar, no estoy gritando todo el tiempo, ¿sí? Lo mismo, que puede que a mí me caiga gordo de ella, porque además les digo, nos caemos bien de fondo, ¿no? Puede que esos sean entonces choques culturales. Y ahí ya le estoy tratando de dar una explicación un poquito más psicológico-social. ¿Sí me explico con este ejemplo? Sí, de hecho, bueno, queriendo agregar, incluso lo podemos ver ahorita con el mundial, ¿no? O sea, con todo lo que está pasando y lo virales que también se han hecho, por ejemplo, los japoneses, que, bueno, vi un video rápidamente en el que, ay, es que ay, no. Bueno, el punto es de que empezaban a grabarlos y les decían, ¿no? Oye, ¿por qué estás limpiando, pues, el espacio, ¿no? Y es porque ellos tienen un respeto hacia ese espacio. Y fue como, entonces no lo haces por la cámara que te estamos grabando y es como, no, yo tengo pues esta parte de cultural en la que tenemos, ¿cómo se dice? Pues respeto a los espacios. Es como muy interesante esa parte. Sí, ¿no? Tiene como matices que pueden ser hasta divertidos, en el caso de los memes, pero también un poquito violentos. Empiezan por ahí, vi hace ratito igual un meme que me dio mucha risa, que hablaba de, es más, si me dan un segundo, mejor se los leo gráficamente, porque estaba muy chistoso y tiene todo que ver con esto que estás diciendo. Decía, la selección mexicana visitó un orfanato en Qatar, o Qatar, y entre comillas, me rompe el corazón ver sus caritas sin esperanza ni oportunidad.
dijo uno de los huérfanos, ¿no? Entonces, pues ya es hacerle la burla a México, ¿no? Por ahí también había otro de, si México le gana a Argentina, regreso con mi ex, ¿no? En fin, todo esto que estás diciendo tiene mucho sentido, porque finalmente estamos viendo las influencias culturales y cómo es que pueden generar, pues vaya, también cierta solidaridad, porque no se tratara de la guerra, de la posibilidad de guerra, porque ahí sí todos nos unimos, o también en este sentido más deportivo, y ya entonces se trata de echarnos unos a otros también, ¿no? Pero sí, tiene mucho sentido. Bueno, entonces, justo en ese sentido, dice por acá, la psicología social es un estudio científico de los efectos de los procesos sociales y cognitivos sobre el modo en que los individuos perciben, influyen y se relacionan unos con otros. Entonces, conclusión, yo me voy a relacionar desde mi subjetividad. ¿Cómo se construye mi subjetividad? Por medio de lo que yo vaya absorbiendo de mi cultura. Esa palabrita de absorber, no crean que nada más es algo sencillo y yo escojo lo que quiera absorber, no. También se trata de ciertas imposiciones culturales. Bueno, ¿por qué científico? Pues porque es un estudio sistemático de la conducta social que va superando distorsiones y sesgos del sentido común. Esto ya lo veíamos desde la unidad 2, primera parte, cuando hablábamos, porque de hecho es el repaso de esa unidad, cuando hablábamos lo que se les preguntaba en el foro, que era si estas otras terapias de las que hablábamos también la semana pasada podrían ejercer una especie de cura dentro del sujeto que las está viviendo. Veíamos que probablemente sí, pero como bien decía en ese foro, puede que se trate de curas pasajeras. ¿Por qué? Porque no se están superando distorsiones y sesgos del sentido común, sino que es todo lo contrario, se está apelando justo a esas distorsiones y a esos sesgos del sentido común. Entonces, evidentemente la psicología social pues es científica, ¿sale? Sí se entiende por qué, ¿verdad? Tiene un método, se sigue todo un método para poder llegar a una inferencia, que además no se puede hacer científica si no se ha comprobado una y otra vez. ¿Sí? ¿Se comprende un poquito? Sí. Y Bueno, luego dice por acá, procesos sociales son sentimientos y acciones que se ven afectados por las aportaciones de la gente y los grupos que nos rodean, perdón. Presencia real o simbólica. También ya lo veíamos, muchas veces puedo yo tener la ausencia de una persona que falleció a la cual yo quise mucho y el lugar que ocupa esa ausencia me sigue evocando formas de actuar, de ser y de pensar en el mundo. Si lo pensáramos, el superyo se trata un poco de una evocación de aquellas personas que ya no están en mi día a día, porque mi mamá puede estar en su casa, mi papá puede estar en su trabajo, o al revés, mi papá en su casa y no sé, mi mamá en el trabajo. Y yo con mi superyo, de alguna forma u otra, sigo escuchando, casi que escuchando sus voces, ¿no? Esto está bien hecho, esto no está bien hecho, pregúntate si trae consecuencias, porque el superyo, acuérdense que es esta instancia que pues es un poco una instancia moral que nos determina o nos indica si debemos ir para allá o para el otro lado, pensando un poco en las consecuencias que nos puede traer ir para uno u otro lado, ¿no? Entonces son presencias reales, si se trata, por ejemplo, de la maestra de psicología social y lo que me está contando de la psicología social, o simbólicas, si estoy remitiéndome a la evocación de alguien que no está, pero que yo sé lo que diría. Por decir algo, porque pueden ser muchas formas de representación simbólica. Bueno, pero sí queda claro, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno, luego dice por acá, ¿por qué procesos cognitivos? Bueno, porque los procesos cognitivos son recuerdos, justo lo que les decía ahorita, percepciones, pensamientos, emociones y motivaciones que influyen en nuestra comprensión del mundo y dirigen todas nuestras acciones. ¿Vale? Ah, por acá te dijeron, se llama Souji o Souji. Ok, muy bien. Bueno. Ok, la psicología social y otras disciplinas relacionadas. Como ya lo vimos 20,000 veces, pues la sociología casi también, en el momento en que la filosofía deja de ser filosofía y empiezan a hacerse ya ciencias o disciplinas científicas que van a empezar
a definir sus propios objetivos de estudio, pues se van separando. Pero no por ello quiere decir que se hayan separado de manera rabaz, así rápidamente y para siempre hayan puesto límites. No. Siempre, tanto la sociología como la psicología y la psicología social van a estar en interrelación, así también con la antropología, porque los tres o las tres disciplinas estamos estudiando al individuo, solo que lo que cambia es la forma en que se estudia a dicho individuo. Nosotros entonces, a partir de la psicología social, lo hacemos a través de ¿qué? Lo acabamos de decir 20 veces. ¿De nosotros mismos? ¿Y cómo se llamaría eso científicamente? ¿El individuo? ¿Y el individuo qué tiene para poder permearse, más bien que se permea de todo lo cultural y todo? ¿Cómo se le llama? ¿Subjetividad? Exactamente. Exactamente. En tanto que la sociología, pues evidentemente no estudia la subjetividad, sino los procesos sociales al individuo en conjunto, ¿cierto? Y pues por acá lo dice, ¿no? La sociología estudia al grupo y la psicología, perdón, sociología, y la psicología social al individuo. Ahora, no confundir, porque dentro de la psicología social viene también el estudio del grupo, pero más en el sentido de los roles que está cumpliendo cada individuo dentro de un grupo. ¿Sí? Bueno, esto lo van a ver también más adelante. No me acuerdo si es en este semestre o en el siguiente, pero creo que es en el siguiente. Bueno, entonces ambas compartimos, perdón, el interés común en saber cómo se comporta la gente cuando está en grupo. Acá, por ejemplo, otra vez encontramos esta palabrita que a veces ya suele hacer ruido, comporta, ¿cómo se comporta? Bueno, sí, pero también hablamos de qué siente, cuál es su emoción, cuáles son los procesos mentales que se están poniendo en juego, que no nada más hablan de un comportamiento o una conducta, sino que estamos involucrando todo el sentido de la subjetividad y no únicamente del comportamiento, ¿sale? Bueno, y por acá tenemos un ejemplo que es la participación política desde la sociología. Entenderíamos tasas de participación, o sea, bueno, sí saben que es una tasa, que por lo menos por una encuesta podemos llegar a saber un aproximado de, por ejemplo, cuánta gente asistió a la marcha de hace 1 o 2 semanas y cuánta gente va a marchar el 27 de noviembre, ¿no? Luego, formas de participación, distribución del voto. Y desde la psicología, ahí podemos estudiar qué actitudes hay hacia la política. Es decir, nuestro cabecita de algodón, ¿verdad? Ya nos dio 2 muy buenos términos, pues los fifís y los chairos, ¿no? Digo, a lo mejor son un poco contingentes, pero definitivamente nos hablan de una u otra postura. Hablamos de posturas. Si yo tengo una postura, entonces voy a tomar ciertas actitudes, ¿cierto? También desde la psicología social estudiamos algo que van, sobre todo ustedes que son esta parte ya de este nuevo paradigma y una generación que está rompiendo muchos otros paradigmas, pues van a tener que estudiar evidentemente los rasgos de personalidad de cada uno de los líderes. Esto lo van a ver desde organizacional, pero aplica para todas las escuelas. Y además, organizacional, pues es como que hermana, hija de la psicología social, solo que es aplicado, claro, pues a la parte operativa, instrumental de un estado, ¿cierto? Y bueno, por último, pues las características psicológicas de cada una de esas personas que están conviviendo desde sus subjetividades unas con otras. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. Bueno, psicología de la personalidad, que también pues son todas las demás escuelas, digamos, psicodinamia, que psicoanálisis, ¿no? Cada vez que ustedes encuentren que se está hablando de psicodinámica, es del enfoque psicoanalista, ¿ok? Ahora, no es un único enfoque, es muy grande la psicodinamia, pero bueno, estamos en la parte del psicoanálisis, ¿ok? Pero otras de las psicologías de las personalidades, pues encontramos el humanismo, Gestalt, constructivismo, cognitivismo, y para hoy pues ya existen otras que también, el sistémico,
Se me fue la otra que les quería poner de ejemplo. Pero bueno, sí me explico. Los demás enfoques. Ajá. Y estas psicologías de la personalidad, como bien dice acá, pues estudian al individuo como un ente aislado. Es decir, si yo tengo aquí en mi consultorio, que está en su casa cuando gusten, un día me gustaría que hicieran un recorrido por los consultorios de los psicoterapeutas. Es padre empezar a ver cómo cada psicoterapeuta dispone de un set de cuestiones por aquí hasta como una especie de escenografía, porque vas a trabajar en individual con la personalidad de ese individuo. Al hablar de aislado quiere decir eso, vas a trabajar a nivel individual, ¿cierto? Mientras que la psicología social va a estudiar la interacción de subjetividades de esos individuos. ¿Sí? Lo que compartimos entonces, entre muchísimas otras cosas con la psicología de la personalidad, es este interés común en conocer la conducta y las cogniciones de la persona. ¿Se comprende? Sí. Sí. Bueno, y en el ejemplo, pues este está bien padre, porque por acá, desde la psicología de la personalidad podemos preguntarnos, ¿existe una personalidad agresiva? ¿Es un estado? O sea, es decir, ¿es parte de su estructura psíquica o es un rasgo? Que no es lo mismo, ¿no? ¿O qué procesos psicofísicos ocurren cuando se manifiesta la agresividad? Y desde la psicología social, entonces, nos preguntaríamos cómo toda esta influencia entre subjetividades nos podría llevar a ser agresivos, qué situaciones, qué actividades, qué acciones nos podrían convertir en personas o personajes agresivos. Ajá. La influencia de los modelos, en este sentido la influencia cultural, histórico-cultural, y pues obviamente nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestra escala de valores. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos que desde la psicología social lo que se estudia entonces es cómo la cultura nos permea de manera individual, es decir, nos hace tener una subjetividad. ¿Y qué pasa cuando esta subjetividad se pone en juego con otras subjetividades? ¿Más o menos queda claro? Sí. 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 Bueno. Qué bueno que te llame la atención, Gabriel. Pues a mí también, fíjense que les decía que yo me especialicé en psicología social porque, pues de alguna forma, y bueno, luego me cuesta amigos, ¿verdad? Y colegas decir esto, pero pues para mí la psicología social podría tratarse de la mamá de todas las psicologías, la mamá, ¿no? Pero bueno, pues seguramente alguien que, no por eso no me especialicé también en clínica y tengo mi consultorio, es decir, como que a veces, sobre todo cuando estamos estudiando la licenciatura, nos dicen vete a una u a otra. O a otra, perdón. Y eso a mí me parecía muy, pues muy limitativo, ¿no? Desde el sentido de por qué, si yo quiero hacer clínica, pero también me encanta combinarlo con social. Y en ese tiempo, pues hace 20 años, ¿verdad? Todavía estaba un poco castigado, ¿no? Que te abrieras a los diferentes paradigmas psicológicos o enfoques psicológicos, pero afortunadamente para ustedes ya hoy por hoy pueden tener al menos una o dos o las especializaciones que ustedes quieran y trabajar la psicología de manera integral. Una vez más, nos estamos saliendo de las dicotomías y por ende, diría, por ejemplo, Emil Durkheim, que también lo vamos a ver ahorita, nos salimos de esta necesidad de sobreespecializarnos. Porque sí, puede que tú sepas mucho de psicología de la personalidad, pero si no tienes una variedad amplia de conocimientos de psicología social, no estás partiendo de absolutamente nada. ¿Sí me explicó? Bueno, esto es a título personal, no viene en sus programas, pero bueno, se los comparto pues con confianza y porque ustedes se están formando en un paradigma muy amplio que pues me da mucho gusto, ¿no? Bueno, por acá tenemos que existen los primeros experimentos de la psicología social. Tenemos a Norman Triplé, que es la influencia de la presencia del público en la ejecución de la tarea. Él realizó un experimento en el cual ponía a competir a ciclistas y primero lo hacía midiendo sus tiempos en solitario, ¿sí? Y después los puso a competir ya junto a otros ciclistas. Y como dice acá, la presencia del público o de otros competidores, porque no está completo acá, mejoró la ejecución. Entonces, en medida de que estaban otras personas en sentido competitivo
válgame la redundancia, compitiendo con el ciclista, mejoraba su ejecución. Así de trascendental entonces es la influencia que tenemos de otros sobre nuestras propias formas de ser, actuar, vivir y sí, comportarnos en el mundo. ¿Se acuerdan que yo les preguntaba, o no sé si fue en este grupo, pero si no lo hacemos, que yo les preguntaba la cuestión de ustedes irían a competir con gente de Alemania que está exactamente aprendiendo lo mismísimo que ustedes? ¿Si lo hicimos o no? Recuérdenme. Sí, sí lo hicimos. Bueno, pues entonces quedamos que eran poquitos y poquitas quienes se iban a atrever. Si se los volviera a preguntar hoy, quizá empieza a cambiar nuestra percepción. ¿Por qué? Porque ahora nos damos cuenta que si culturalmente yo tengo ciertas influencias, hablando en específico educativas, no tengo por qué temer a otras personas que sí, históricamente han sido más creadores, por ejemplo, de conceptos científicos, en este caso psicológicos, pero hoy por hoy yo también puedo acceder a todo ese tipo de conocimientos y entonces es muy probable que dentro de mi estado subjetivo como persona que yo soy, puede que tenga el mismo nivel de conocimiento y como diría Triple, si me ponen a competir con un alemán, voy a sacar toda la casta, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Bueno, esto nos puede ayudar también a nivel personal porque muchas veces asumimos muchas cuestiones culturales históricas y eso es lo que va a pasar, como bien decías Agnes, en el mundial, ¿no? Pues sí, claro, históricamente México ha perdido así hasta con los penaltis más dolorosos, ¿no? O no sé, si hablamos de otras cuestiones, quizá en la danza o... Pero si hablamos, por ejemplo, de otras cuestiones, pues México siempre ha tenido una intelectualidad muy poderosa, quizá ahorita ustedes no se dan cuenta, pero o piensan o pensarán que México siempre ha sido un país ahí como que medio tercermundista, bla, bla, bla. No, no es así. La historia les quiere hacer creer. Penal, no era penal. Sí, exacto, justo. Bueno, pero entonces la historia les ha hecho creer o les quiere hacer creer, y sobre todo a las personas que no tienen, que desafortunadamente no tienen acceso al conocimiento, que eso sí que pasa, ¿no? Les quieren hacer creer que históricamente hemos sido un país como este pelón espantoso, ¿cómo se llama? Ni me acuerdo el nombre de nuestro presidente, Salinas de Gortari, nos puso un nombrecito horroroso, ¿no? Países en vías de desarrollo, hazme el favor. Y entonces ya, para siempre históricamente somos ese país que está en vías de desarrollo. Puede llegar a ser, pero no es. ¿No? Entonces, pues por ahí analicemos eso, cada quien, ustedes a nivel íntimo y personal, y empecemos a deshacernos de estas contingencias que ni siquiera son algo que yo verdaderamente piense, o sienta, o actúe, o viva. ¿Sí? Ahí sí está la verdadera modificación de comportamientos, ¿no? O de conductas. Bueno, luego viene Ringelmann, y él dice, la realización de tareas en equipo y su influencia en la ejecución individual. Entonces, la tarea era tirar de una cuerda o gritar. Y el resultado es que si están en equipo, y no nada más por una cuestión de fuerza física, sino de solidaridad, ¿no? Los individuos, o de cooperatividad, de colaboración, los individuos entonces aplican menos esfuerzo. Es decir, conclusión, el sujeto de la subjetividad que está jugando a entrarle al intercambio de otras subjetividades, siempre va a lograr más que un sujeto en individual. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? No. Todo bien, maestra, gracias. Bueno, entonces tenemos una publicación de los primeros manuales que salieron de psicología social, ya para 1908, año que se considera el inicio o el nacimiento de la psicología social. Como ustedes ya vieron, evidentemente los orígenes históricos vienen pues que desde la Grecia clásica, ¿no? Pasando por todas las etapas, modernidad, bueno, renacimiento, modernidad, posmodernidad, o sea, tiene varias etapas, no quiere decir que antes de 1908 no hubiera ya intentos de psicología social, pues claro que no, pero digamos que acá se consagra ya con estos manuales, que son el de McDougall y el de Ross,
Y McDougall dice, toda la conducta social se desprende de tendencias innatas y de instintos. En este sentido, entonces, está haciendo una psicología social bastante biologicista, porque como ya vimos, pues puede que sí traigamos algunas cuestiones innatas, como después lo trabajarían los constructivistas, más bien antes, ahí ya estaba pasando. Hablando, por ejemplo, de Jean Piaget, que trabajaba, y esto también ya se los había dicho, con los esquemas, cuestión que ustedes van a estudiar mucho, pero si les interesa y quieren irse enterando, busquen el equilibrio para Jean Piaget y los esquemas, la teoría de los esquemas de Jean Piaget, ¿ok? Él habla ahí entonces de cómo sí tenemos ciertas condiciones, ciertas cuestiones, e inclusive algo que podríamos llamar de manera coloquial ciertos chips, ¿no? Que vienen como una especie de software que viene ahí muy limitado, pero que en medida de que el individuo, el sujeto y sujeta van entrando en interacción con lo social, pues se van amplificando, se van ampliando, van creciendo, se van nutriendo estos esquemas que si en algún momento fueron innatos, para este otro momento son sociales. Una vez más, se rompe la dicotomía. Aquello que pudo haber sido innato, solo se detona sí y solo sí entra en contacto con lo social. ¿Se comprende? Maestra, una No, pregunta. todavía no le entendí mucho. Ok, a ver, lo trabajamos, pero primero la pregunta y ahorita lo trabajamos. Adelante. Sí, ¿Quién me... no entiendo la palabra innato como tal en lo que nos acaba de decir. ¿Me lo puede explicar, por favor? Claro, a ver, innato es todo aquello que traemos de nacimiento, es decir, nuestra condición, si lo queremos entender así, biológica, biológico animal. Es decir, yo traigo un cerebro y en mi cerebro traigo cierta estructura que además dichas estructuras cerebrales me van a permitir cumplir con ciertas funciones, funciones básicas tales como respirar, comer, ¿no? Bueno, sentir que tengo hambre, traducir todo lo que mi cuerpo me está indicando en mi cerebro y es decir, tengo hambre, son necesidades, le llaman básicas, pero bueno, fisiológicas, ¿no? Pero también dentro de esas tendencias innatas, dentro de estos pensadores más biologicistas, se trabaja o se creía que, o se cree, porque muchos enfoques siguen basándose en ello, que nosotros de nacimiento traemos ciertas condiciones específicas que van a sobredeterminar aquello que pueda ser mi existencia en esta realidad, en la Tierra. Es decir, si yo soy un perro, pues a lo mejor mis tendencias innatas van a determinar absolutamente todas mis conductas. La diferencia es que como soy un ser humano, un ser subjetivo, un ser social, todas esas conductas, pensamientos, emociones se van a cambiar y no van a ser únicamente determinadas o sobredeterminadas por esas condiciones innatas. ¿Queda un poquito mejor? Entonces, innatas viene de nacimiento, las traigo como parte de mi software de ser un ser biológicamente humano. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, maestra, muchas gracias. ¿Y qué es lo que no se entendía? No alcancé a ver quién estaba hablando, perdón. Yo, pero ya no me acuerdo. Bueno, más bien la definición que dio de McDougall en sí no me quedó del todo claro. A ver, dice, toda la conducta social, es decir, todo aquello que somos nosotros en tanto que estamos en grupos sociales, se desprende o viene, está dado, está determinado por tendencias innatas y de instintos. Con ello ya, pues entonces no habría psicología porque la biología misma respondería a todas las cuestiones que hoy entendemos como psicológicas. No habría una diferenciación. ¿Sí me explicó, Gabriel? Sí, Sería está bien. trabajado por la biología. Dice Agnes, es como correr cuando te están correteando. El estado de alerta, muy bien. Ajá.
Ahora, también las neurociencias te van a decir que evidentemente el cerebro está preparado para aprender esa función y ¡pum! Vámonos. Pero evidentemente no la tendrías que aprender si no estás en lo social. Entonces, pues por acá estamos siendo testigos de una cuestión muy biologicista con McDougall, ¿no? Simplemente, Freud, por ejemplo, del psicoanálisis, ya no le llama instintos a los instintos, o sí, pero los diferencia de las pulsiones. Una cosa será un instinto, tengo hambre. Instintivamente, hasta salivé, porque tengo un poco de hambre real, ¿no? Pero hasta salivé como parte de mi instinto, porque sé que tengo que alimentarme. Pero psicológicamente, psicoanalista, ¿no? De cuestión psicodinámica, mi mente o mi estructura psíquica no va a quedar satisfecha, no, mi pulsión no se va a cumplir y por eso se diferencia de un instinto, porque la S tengo hambre, yo le puedo agregar tengo hambre de taquitos. Entonces, a lo mejor aquí en mi mesa solo tengo una galleta y un suero, ¿no? Eso no va a satisfacer mi pulsión, pero sí va a satisfacer mi necesidad fisiológica, más no mi pulsión. ¿Cuándo se va a satisfacer mi pulsión? Cuando vaya por mis taquitos, así sea hoy, mañana o pasado. La pulsión tiene una meta, el instinto no tiene una meta, nada más es el cumplimiento de mis necesidades básicas. ¿Se comprende? Sí. Ya sabes. Bueno, luego viene Ross, dice, las personas están fuertemente influidas por los demás, ya sea que estos se encuentren físicamente presentes o no. Creo yo que esto ya lo hemos trabajado lo suficiente, pero si hay alguna duda, díganme ahora o callen para siempre. Nada, es cierto, pero a ver, cuéntenme. ¿Alguna duda? No. Bueno, después ya en 1929 tenemos medida de las actitudes o en inglés The Measurement of Attitudes de Thornton y Chabé, ¿no? 1929. Entonces nace un campo nuevo en psicología social. Las actitudes y las opiniones pueden conceptualizarse y medirse. Medirse no es la mejor palabra, pero acuérdense que estaban todavía un poquito aferrados a que la psicología trabajara con los métodos experimentales de las ciencias duras. Es decir, como ustedes saben que en el positivismo, cosa que también están viendo en filosofía y epistemología de la investigación, en psicología, que nombre más largo, guau. Bueno, ustedes están viendo ciertas épocas, ¿no? En las cuales se han roto y han cambiado los paradigmas. Uno de los paradigmas que hasta la fecha es muy dominante y que viene ya desde hace por lo menos unos, híjole, como entre 200 casi a 300 años, pero por lo menos 200, es el positivismo. El positivismo es esta doctrina en la cual no existe conocimiento que esté por fuera del conocimiento científico. Así como los filósofos decían, no hay verdad, y ya se empezaban a hacer todo un merequetengue para entender cuál era entonces esa verdad. Bueno, pues así los científicos, pero entonces, en vez de verdad, ¿cómo se llama? Conocimiento. Y si no hay, más bien, puede haber conocimiento que tiene que ver, por ejemplo, con lo que decíamos de las terapias alternativas. También son otros tipos de conocimientos, pero no son conocimiento científico. Esto es debido al paradigma del positivismo, ¿sí? Porque dentro del positivismo solo hay conocimiento si se ciñe, si se ajusta al método científico cuantitativo, experimental cuantitativo. Si no, no hay conocimiento. Entonces ese ha sido un broncón para la psicología, porque pues nosotros no siempre vamos a poder medir cuánta emoción estoy teniendo. Si yo les pregunto, oye, ¿cuánto te emocionaste aquella vez que no era penal? O algo así. Piensen en cualquier emoción. Me van a poder dar una cifra así, pues como que un 80%. No. No, ¿verdad? Entonces, más allá que medirse en el sentido más, digamos, amplio, estamos hablando de una especie de clasificación, de conceptualización, como dice aquí, de representación, ¿sí? De estas actitudes, más no en un sentido numérico. Exacto, no somos robots.
Muy bien, ¿no? Bueno, se comprende, ¿cierto? Voy un poquito rápido porque sí tenemos mucho que ver y el tiempo se me pasa rapidísimo con ustedes. Bueno, inicio de la psicología social moderna, entonces ya un año después, 1930 a 40. Esta década fue muy importante porque acá viene el primer instituto en 1934. Primer instituto de sondeos de opinión pública. Fíjense acá cómo ya no se trataba de tratar de medir actitudes o de acuñarle todo a la cuestión biológica. No, ya aquí estábamos hablando de la importancia de la opinión pública. Y eso nada más y nada menos que lo hace Kurt Lewin en 1935, que es el fundador de la psicología social moderna. Lo hace en este instituto, y con estas aportaciones teórico-metodológicas habla de la eficacia de los métodos de la influencia social. Y aquí sí ya no solo es la conducta, hablamos de cambio de actitudes, pero no medición, sino el cambio cualitativo, las cualidades que puede tener este cambio, no las cantidades de cambio, ¿no? Y las conductas. Bueno, también habla del liderazgo y de la dinámica de grupos, ¿sale? Bueno, también otro de los inicios de la psicología social moderna se da en 1936 con la Sociedad para el Estudio Psicológico de los Temas Sociales. Formalmente estamos ya en la era de comprender cualitativamente a nivel macro o micro estos fenómenos, ¿sí? Bueno, después tenemos que el desarrollo histórico de la psicología social nos lleva a esta etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Finales de esta década que les digo que fue trascendental, ¿no? 1939 dice por acá, las atrocidades de la guerra generaron preocupaciones sobre la conformidad y la obediencia. Esto de conformidad y obediencia, para hoy, sigue siendo un tema así, pero fundamental del estudio de la psicología social. ¿Sí? Con eso vamos a cerrar por ahí de la unidad 3, que ya es la que sigue. Pero bueno, pues acá podemos ver los inicios. Está Ask en 1956, ya mucho después, habla de la conformidad. Después Adorno, mismo año, 1959, habla de la personalidad autoritaria. ¿Y cómo no se iban a estar preguntando estos temas si evidentemente en este periodo postguerra la gente había perdido toda la esperanza de vida? Estaban deprimidos, estaban destrozados por unos estados-nación que habían destrozado sus ganas de vivir, se habían ganado guerras o se habían perdido guerra, Segunda Guerra, pero la gente estaba en una situación psicológicamente hablando destrozada. Nosotros de eso no tenemos idea porque, digo, sí tenemos muchos conflictos como Estado-nación, pero no hemos vivido una guerra. A nadie del que yo conozca nos ha caído una bomba y ha destrozado toda una población entera donde vivía mi abuelita. ¿Sí me explicó un poco? Sí, Sí, Bueno, todas estas personas que les estoy poniendo acá, si ustedes buscan en YouTube, que es muy fácil, todos ellos tienen experimentos bien interesantes, váyanlos viendo, de todos modos los van a estudiar más a fondo en la siguiente emisión de psicología social, que ya no es la introducción, ya van a entrar directamente, ¿no? A la psicología social. Váyanlos viendo, tienen experimentos maravillosos. Después encontramos, insisto, a Milgram en 1965 con la obediencia, el estudio de la obediencia, a qué se debe la obediencia, cómo es que se logra en las sociedades que el sujeto, desde su subjetividad, asuma que tiene que obedecer. Es decir, habla de consenso, sí, de las cuestiones consensuales también, ¿no? Bueno, Festinger en 1957, esta que también les va a encantar, la teoría de la disonancia cognitiva. ¿Alguien por acá sabe qué es una disonancia cognitiva? puede hablarse como una patología, ¿no, verdad? Dependería de algunos factores, pero ¿por qué lo dices? Bueno, por cómo me suena, por disonancia. Ujú.
¿Qué más? ¿Qué más les suena a ver a los demás? Adelante, Mariel. Maestra, a mí me suena como estrés o presión. Ok. Digamos que el estrés o la presión, así como una psicopatología, podrían llevarte a construirte o a tener una disonancia cognitiva. Pero no es exactamente eso. Pamela, adelante. Sí, maestra. Bueno, yo sabía que era algo como conformismo o algo así. Mándale un poco más, tiene que ver. Ajá. A ver, tengo más manitas. Por acá tengo Gabriel y luego Dexiré, por favor. La disonancia cognitiva es cuando hacemos algo que está en contra de nuestras creencias o de lo que, pues sí, de lo que creemos. Entonces tratamos de convencernos o de hacernos creer que estamos haciendo lo correcto para que esa como incoherencia entre lo que creemos que es lo correcto y lo que no, pues como que haya una congruencia, ¿no? Como que se recupere ese equilibrio que perdemos porque ya no hay congruencia. Es como cuando, no sé, estás ahorrando y te aparecen unos tenis, ¿no? Y a lo mejor dices, bueno, pues me los voy a comprar y ya desacompletaste tus ahorritas y después te arrepientes porque pues querías ahorrar para, no sé, un videojuego o algo así. Y entonces empiezas a justificar esa compra que a lo mejor era innecesaria para ese momento. Muy buen ejemplo, ¿no? Porque además ahí cae algo de lo que hablaba Festinger, que es el autoengaño, ¿no? No, está bien, porque sí necesitaba mis tenis, no importa que tengo otros 6 tenis en mi closet, no importa, los necesitaba. Bien, Ujú. va por ahí muy bien. Bueno, adelante Dexiré, luego Natalia, luego María. Adelante. Sí, bueno, a mí disonancia pues me suena como una distorsión en la percepción, o sea, de cómo vemos las cosas, como, ajá, me suena más la disonancia como una, ay, se me fue la palabra, así como una distorsión de la realidad, de nuestra percepción de lo que estamos viendo más o menos. Por ahí me va la disonancia magnética para mí. Bien, bien, y tiene que ver justo con esto que decimos. Si yo me doy cuenta que ya es imposible defender aquella creencia en la que yo, válgame la redundancia, creía, entonces requiero del autoengaño. Y hablamos de una distorsión, ¿no? El autoengaño es una distorsión de la realidad, ¿cierto? Va por ahí, muy bien. Natalia. No, perdón, iba María, perdón. O Natalia, ya me hice bolas. Sí, va yo. Ok, adelante. Es la incomodidad psicológica que sentimos, porque sabemos que algo es correcto, pero no nos aplicamos a esa situación. Bien. Exacto, ¿no? Y ahí podemos ligarlo con lo que hablaban del estrés y la ansiedad. Claro que me va a provocar estrés y ansiedad tener una disonancia cognitiva, regresando también al ejemplo de Gabriel. Si yo sabía que tenía que ahorrar, dice Gabriel, para un videojuego, pero pensemos en algo más determinante, para poder comer el próximo mes y de pronto desacompleté, pues evidentemente voy a tener que recurrir al autoengaño para que no me desestabilice la ansiedad que estoy sintiendo por el error que cometí. Entonces hago una disonancia cognitiva. Bien, muy bien. Y ahora, María, adelante. Sí, bueno, disonancia cognitiva como que me suena a una falta de armonía en cuanto a lo que percibimos, en este caso, pues, con nuestros sentidos, ¿no? Pienso que por ahí va como una, sí, es como algo que no estamos percibiendo correctamente. Interesting, porque entonces estás más del lado de lo experimental y de lo, de alguna forma, aquello que, digamos, no hay conocimiento si no hay experimentación, ¿no? Bien. Podría ser, claro, claro, también. Y tiene que ver también con otros procesos, pero por supuesto que podría tener que ver con esos, ¿no? Claro, muy bien. Y Mariel, adelante.
Maestra, bueno, también creo que en en esta teoría entramos como en un proceso de debate, porque bueno, tenemos diferentes perspectivas, entramos como en nuestros propios ideales, pero también existen otro tipo de ideales. Exactamente, muy bien. Sí, va por ahí porque estamos en contradicción. Quizá por debate te refieras a este debate que estoy teniendo entre aquello que sé que tenía que hacer. Y aquí estamos hablando del debe. Ahorita les voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con el debe, pero bueno, hablando del deber ser, bueno, está esta cuestión de aquello que yo sabía que tenía que hacer, que no estoy haciendo, y entonces estoy en debate conmigo mismo así de por qué lo hice, por qué lo hice. Y es tanta la ansiedad y el estrés que eso nos provoca que me lleva a tener esta formación, que es una disonancia cognitiva, que me permite lograr el autoengaño y con ello darle una explicación poco coherente, poco congruente, pero satisfactoria a aquello que ya hice. Muy bien, sí. Y luego dice por acá, Gisela, sería como el instinto. Cuidado al usar instinto, ¿eh? De lo que queremos y lo que sabemos que es lo correcto. Sí, pero no es el instinto, Gisela, ¿no? Conlleva muchas otras cuestiones que no nada más serían instintivas. Acuérdense que si solo hablamos de instinto en psicología, nos estamos refiriendo meramente a la parte, regresando a lo que me preguntaban hace ratito, de las cuestiones innatas, aquello que instintivamente tengo que hacer. Y pues no, evidentemente no tenía que comprarse esos tenis por instinto, se le antojaron esos tenis. Tiene otras cuestiones por ahí que tomar en cuenta. En lo que sí estás en lo correcto, digamos, es, por ejemplo, lo que queremos y lo que sabemos que es correcto y aún así no lo hice. Ahora, otro ejemplo que tiene que ver como en el momento en el que Festinger postula esta teoría de la disonancia cognitiva, es si yo vivo en un estado que está altamente golpeado por una guerra, pues evidentemente tengo que recurrir al autoengaño para pensar que la vida sigue valiendo la pena. A lo mejor eso no es muy congruente y les pido que nos salgamos de esta idea del deber ser, ¿no? Entonces acá yo tengo que recurrir al autoengaño para pensar, insisto, que todavía hay una esperanza de vida. Hay una película muy cursi, muy buena, que chillas, pero padrísimo. Pónganse los domingos de depresión, pónganse esa porque es buenísima. Que no me acuerdo cómo se llama, La vida en rosa, creo, ¿no? ¿Alguien ya la vio? Sí, hace mucho, pero no recuerdo muy bien de qué va, pero sí recuerdo que lloré. Bueno, lloras, pero como bebecito sin su mamila, porque es dolorosísimo, pero eso habla muy bien de esta disonancia cognitiva, porque está el papá en un centro de concentración tratando de convencer a su hijo de que es así como que el centro de diversiones máximo, y entonces ves cómo él hace una serie de disonancias cognitivas con tal de convencerlo de que la vida vale la pena. Entonces, por eso les decía, puede tener que ver con un sentido negativo de autocastigo, pero siempre que hablemos de autoengaño hay que tener cuidado, porque no, nada más es una cuestión de castigo. ¿Sí me explico con esto? Sí, A veces es necesaria, ¿no? pues es por ejemplo también, bueno, voy a poner un ejemplo personal. En mi trabajo, por ejemplo, yo atiendo chats de repartidores de una aplicación de países de Sudamérica. Y la empresa hace procesos, pero esos procesos obviamente son para proteger los intereses de la empresa, los cuales pues no tienen nada que ver con proteger la seguridad del repartidor ni nada, ¿no? Entonces, a nosotros se podría decir que nos obligan a seguir esos procesos, pues para proteger los intereses de la empresa, aun si eso significa no ayudarle al rider, no interesarnos por su salud, ni nada de eso. Entonces, pues, a mí, por ejemplo, pues por mí fuera, le quitaba las órdenes cuando me dijera el rider que está en problemas, ¿no? Pero Claro. no puedo. Entonces yo me justifico en que es mi trabajo y me están pagando por ello, ¿no? A pesar de que mis valores quizás y mis creencias personales, pues no van acorde a eso que quiere la empresa, ¿no? Que es proteger sus intereses económicos. Buenísimo ejemplo. Muy bien. Andas con todo. Muy bien, ¿eh? Sí. Sí, pues ahí lo acabas de decir. Es que ahora estudié. Ya vi que esto además les interesa más cuando se los vamos platicando así, ¿no?
Es diferente a irlo leyendo. Entonces, vaya, qué buen ejemplo porque ahí lo acabas de decir con las palabras, que es, se contrapone con mi sistema de creencias, pero sé que tengo que asumirlo para poder autoengañarme con que eso está bien hecho. Y no quiero que mañana renuncies y digas, no, pues ni modo, a veces nos toca asumir este tipo de cuestiones a todos y más en sentido laboral, ¿no? Pero claro, entiendo esta parte sensible y bonita de tu razonamiento, en que en efecto cuesta trabajo, pues no poder ayudar, porque humanamente, dirían los humanistas, válgame la redundancia, tendemos a querer ayudar a los demás, ¿no? Así es. Aparte, pues es algo muy humano, ¿no? O sea, no es como que, creo que solamente alguien que no fuera psicópata, no sé, no podría contar con esa sensibilidad, ¿no? De que el otro está en problemas y si puedes, está en tus manos ayudarle, pues cómo no lo vas a hacer, ¿no? Exacto, pero ese ejemplo que pusiste también nos sirve mucho para diferenciar lo innato de lo social, porque bien dijiste, si fuera psicópata, quizá querría no ayudar o le importaría un bledo, dicho en otras palabras. Ujú. Pero esa estructura, la psicopatía, que es de la familia de las psicosis, pues también es un ser humano. Entonces ahí queda clarísimo que no es una cuestión innata ni instintiva. La psicología estudia exactamente todos esos procesos que no son meramente innatos, porque si no, insisto, se lo dejaríamos a la biología. Hombre, te digo, vienes con todo. Bueno, qué padre además que esto de la disonancia cognitiva, que obviamente suena más psicológico, les haya llamado la atención. Pero no dejen de lado que, por ejemplo, para que existan estas disonancias cognitivas, tenemos que entender lo que Milgram, Adorno y Ask ya habían trabajado, porque dense cuenta, estamos hablando de este contexto histórico de una guerra, postguerra, ¿no? Y entonces, estos otros conceptos como conformidad, personalidad autoritaria, obediencia, llevaron a tratar de entender esto de la disonancia cognitiva. Ahora, dirán, no, pero la obediencia fue en 1965 y Festinger lo escribió en 1957. Sí, pero esto no es contingente, es decir, no está, vaya, el periodo ahí estaba sucediendo para todas estas personas que estaban estudiando estos fenómenos. Quizá Milgram no llegó a esto de la disonancia cognitiva, pero al hablar de cómo un sujeto subjetivo, válgame la redundancia, se contrapone con su propia realidad, está hablando entonces de una disonancia cognitiva, ¿cierto? Y solo así puede obedecer, como en el ejemplo que nos acaba de dar Gabriel. Entonces también, pues son cuestiones muy psicológicas, ya van entendiendo más bien desde dónde se estudia la psicología social, ¿cierto? Sí. Y luego dice por acá, Agnes, pues sí, es muy complicada esa parte, lo mismo me pasaba en publicidad. Sí, pues en publicidad es puro condicionamiento, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Dudas hasta acá o le sigo? Ninguna más. Hasta ahora ninguna. Bueno, entonces le seguimos. Inicio del cognitivismo, 1960-1970, ¿no? Dice acá, forma en que las personas perciben e interpretan los hechos sociales. Inicio de los estudios sobre los procesos de atribución. Por procesos de atribución, cuando yo le atribuyo un sentido, un significado a cierta cuestión o a cierto objeto o a cierta persona o a cierta acción que está haciendo una persona, al atribuirle este significado, yo le estoy dando ya un lugar específico en mi escala de valores y en mi escala subjetiva de valores. ¿Cierto? Para ustedes no es lo mismo, quizá. A ver, déjenme pensar. Alguien por acá seguramente será gamer, ¿no? Entonces puede que ustedes quieran comprar. Bueno, yo y mis ejemplos, a lo mejor es muy soso, pero creo que sí se va a entender. Quiera comprar una silla de estas que ya parece así que te adoptan, ¿no? Que te sientas y no quieres salir de esas sillas, ¿no? Porque lo trae todo y hasta puede ser así como tu nuevo hogar, casi casi, ¿no? Y para mí que pues ya estoy vieja, ¿no? Entonces, y que no soy gamer, a lo más me quedé así en Mario Bros cuando estaba, no, ¿qué les digo Mario? Bueno, no, sí me gusta, la verdad, pero vaya,
quiero ser exagerada en el ejemplo, ¿no? Comprar una de esas sillas, pues para mí tendría otro sentido, no tendría el mismo significado que para ustedes. Yo no le atribuyo ese significado que ustedes, o quienes sean gamers, si estarán entendiendo el ejemplo, le pueden atribuir. ¿Más o menos me explicó? Sí. Sí. Bueno, eso es importantísimo porque estamos hablando entonces de cómo es que el ser humano le atribuye estos sentidos a aquello que conforma, y entonces estamos hablando que la subjetividad se compone de estas atribuciones que hago a ciertas personas, objetos, acciones, situaciones, ¿sí? Estamos entendiendo cómo se conforma la subjetividad en cada individuo, en cada sujeto y sujeta. Bueno, después tenemos un problema en casa. Espérenme un segundito, espérenme. Bien. Bueno, ok. Bueno, ok, luego 1980 a 1890. Perdón, 990. Dice, interés por cómo se percibe y se procesa la información social. Bueno, pues más o menos es de lo que estamos hablando. Cómo es que las personas van atribuyéndole ciertos sentidos a las cuestiones que los rodean y cómo es que van procesando esta información para hacerlo parte de sus propias subjetividades. Cuestión que se debe de entender. No es una construcción consciente, pero sí se debe a las cuestiones que culturalmente se te quieren imponer. Por imposición tampoco tenemos que entender que toda imposición sea algo negativo, sino que así se conforman los grupos sociales. Tenemos que cumplir ciertas normas, por ejemplo, ya no del cognitivismo, pero sí del constructivismo, ya un poco también entrándole al cognitivismo, pero más del constructivismo encontramos a otro autor que se llama Kohlberg, Lawrence Kohlberg, que tiene todos unos estudios sobre moral importantísimos, lo van a ver el próximo semestre, que nos habla cómo es que tenemos que ir haciéndonos inclusive de esta aceptación de las normas morales para poder seguir evolucionando, para poder identificarnos con aquellos que nos rodean y por ende poder seguir perteneciendo a una sociedad y con ello sentirme identificado y saber que existo. ¿Sí? No todo es negativo, ¿no? No toda imposición es negativa. Bueno, y ya para los 90 tenemos mayor interés en el papel de la cultura dentro del comportamiento. Y no se diga para hoy, porque hoy ya tenemos, bueno, una importancia tremenda. Por ejemplo, la creación de estos más de 30 tipos de géneros, que podemos hablar hoy de muchos tipos de géneros y ya no solo de hombre y mujer, pues nacen justamente de estudios de la psicología social que se empiezan a preguntar cómo es que se conforma un género. Y un género, como ustedes bien deben de saber, pues no viene por la atribución sexual, por el aparato sexual que yo tenga, no determina mi género. Bueno, más o menos se comprende, ¿vamos bien? Sí. Sí. Bueno, entre estos nuevos temas sociales tenemos salud, interculturalidad, identidad sexual, etcétera. Bueno, y ahora sí, Agnes, vamos a entrar a lo que te gustaba. Decías que hablabas de la metodología cualitativa, y pues es que tiene todo que ver con la psicología social. Dice, los métodos y técnicas de la metodología de la psicología social. Bueno, primero que nada, el conocimiento científico implica, al menos desde el sentido experimental, objetividad, veracidad y necesidad de reunir información sistemática. Este es el método científico como nosotros lo hemos conocido desde que te lo ponían a repetir en la en la secundaria. Ahora, con el tiempo en la psicología social, como les digo, por ejemplo, Wundt, que lo vamos a ver un poquito más adelante, se dio cuenta que este método científico no le alcanzaba. Primero que nada, ¿por qué se les ocurre? Pues porque estudiamos partes de la mente humana, o sea, cosas subjetivas, entonces pues esas cosas no se pueden medir tan fácilmente como
con números, ¿no? Aplausos. Muy bien, Gabriel. De verdad amaneciste inspirado. Exactamente, exactamente. Hablando de estudios de la subjetividad, en este otro intercambio con otras subjetividades, ¿a poco vamos a llegar si intentamos ser objetivos? Incluso existe hoy por hoy en el análisis institucional, que es ya una especialización de la psicología social, existe algo que a lo mejor se les olvida de aquí a que se titulen, pero me gustaría mucho que lo anotaran por ahí como parte fundamental de todas sus investigaciones, sobre todo si son de corte cualitativo, ¿no? El análisis de las implicaciones, es decir, cómo estoy implicado yo con el tema que estoy investigando, porque sépanlo desde hoy. Así ustedes agarren un tema que les parezca completamente ajeno a ustedes, en algo tendrá que ver con algo muy íntimo de ustedes. Así estén estudiando, no sé, no se me ocurre nada, pero algo así como la castración del clítoris en las culturas, que ni siquiera me acuerdo qué son, cuáles son, perdónenme, ya estoy cansada, pero ya saben a qué me refiero cuando les extirpan el clítoris a las mujeres, que para ustedes pues es algo que en su cultura, gracias a la vida, pues no se da, ¿cierto? Bueno, pues aún así ustedes están implicados en el tema por algo. Ténganlo muy en cuenta porque esto es fundamental para la psicología social. En medida que yo descubra en qué estoy implicada con mi tema ahí sí tendrá un poco más de objetividad, pero no esta objetividad de se puede repetir y comprobar, no. Simplemente tendrá objetividad porque estoy explicando cada uno de los procedimientos que me llevaron a investigar esto que voy a tratar de investigar. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bueno, por acá tenemos entonces pues algunos de los pasos básicos de este método científico, que son la identificación de la problemática, que evidentemente me va a llevar a una pregunta de investigación, ¿no? Ya que yo he identificado esta problemática o este problema que quiero investigar y que ya me pude hacer una pregunta, entonces voy a poder hacer, primero que nada, mi objetivo general. Ajá. Que a veces el objetivo general no se va a cumplir, porque muchas veces cuando estamos investigando va cambiando, mientras yo voy recogiendo esta información, me voy dando cuenta pues que lo que yo pensaba como objetivo de mi investigación puede tener matices que en ese momento no alcancé a ver. Y qué bueno, porque para eso es la investigación. Lo mismo con las hipótesis. De entrada también les digo, cuando hacemos una hipótesis, no estamos hablando de una pregunta. La hipótesis siempre es una afirmación. Regresándome al ejemplo, podría ser las mujeres de esta cultura, que qué vergüenza, pero no me acuerdo quiénes son, por favor alguien googleelo. Las mujeres de esta cultura sufren manchas o sufren trastornos psíquicos importantes tras la castración clitoridiana, bla, 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 bla. Esa es mi hipótesis, ¿sí? Que a su vez intenta contestar mi pregunta de investigación, ¿sale? Luego viene este procedimiento de recogida de datos. Acá pues existen 1001 formas de recoger información, entre ellas, por ejemplo, si estamos, insisto, en el método cualitativo, pues yo puedo preguntar haciendo, por ejemplo, una entrevista a profundidad. Ajá. Quizás se la hago a 10 mujeres de esta cultura, que no me acuerdo, qué vergüenza, ¿no? Y con esas 10 entrevistas a profundidad, si yo me fuera a un método mixto quiere decir cualitativo, cuantitativo, la mezcla de ambas, ¿no? Sí, con estas 10 entrevistas a profundidad, podría yo pensar que puedo generar un instrumento cuantitativo, es decir, una encuesta, pero ya con conocimiento de causa, con aquello que recogí en estas entrevistas a profundidad, como científico, como psicólogo social, me permito hacer un instrumento cuantitativo cuyas preguntas en esa encuesta van a ser mucho más dirigidas a la información que yo quiero obtener. En cambio, en la entrevista abierta, yo voy solo rogándole a la vida, ¿no? Tratando de que mis preguntas sean detonantes para que las personas me hablen exactamente de este problema que yo estoy
tratando de conocer a profundidad. ¿Sí? Más o menos. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, Sí, Ok. ¿Y de dónde son, Gabriel? de África. Ya no terminé de leer todo el artículo, pero De chiquitas de África. ya me dio cosa. Kenia, ok, pues sí, sí, está tremendo, ¿no? Bueno, y luego dice por acá, análisis de resultados, ¿no? Por ejemplo, desde cualitativo, a ver, si yo tengo esas 10 entrevistas a profundidad, y si tengo más recursos, entonces, y más tiempo, bueno, pues entonces tengo por lo menos 300 entrevistas a profundidad, ¿no? Y de esas entrevistas a profundidad, yo voy a tratar de comprender las cuestiones pues, más importantes. Para ello me puedo servir de dos cuestiones que son fundamentales para el análisis cualitativo, que son la creación de categorías de análisis, que a su vez me van a dar como resultado unidades de análisis. Se los voy a poner en español. Yo tengo el discurso de, vamos a regresar al ejemplo de las 10 entrevistas, ¿no? Estas 10 mujeres en varias ocasiones me repitieron la palabra dolor, confusión, desesperación, trastorno, violación. Ajá. Estas palabras a mí me van a servir para identificar aquello que se repite en todos los discursos de mis 10 entrevistadas y que evidentemente se están convirtiendo en estas categorías de análisis. Con ello yo puedo reducir mi análisis a lo que más se repitió en los discursos de estas 10 mujeres. ¿Más o menos se comprende? Sí, sí. Bueno, yo quiero agregar como esa parte. De hecho, justo era como nosotros nos enfocábamos. Bueno, yo era la persona que grababa y ya una compañera mía era la que hacía las preguntas, ¿no? Por ejemplo, bueno, es que ya tiene bastante tiempo, como 5 años, pero una de las campañas que más me gustó que hicimos fue de Frutástica y es una bebida que bueno, no sé si la llegaron a ver como medio rara, incluso el envase era raro. Y de hecho ahí empezamos como a investigar a las personas que se consideraban raras, ¿no? Obviamente por el producto, nosotros empezamos e hicimos una hipótesis de que iba dirigido a las personas raras, ¿no? Incluso vimos lo que era comerciales de 1990, que más o menos en ese entonces era que se publicaba obviamente pues esa bebida y pues poco a poco fuimos llegando como al punto de que sí iba dirigida a las personas raras y ya pues, terminamos es que se escucha muy feo eso de raro, ¿no? Pero el punto es de que poco a poco, mediante el procedimiento que nosotros fuimos haciendo, viendo las entrevistas, llegando, o sea, como llegando al punto, sí había como no recuerdo bien la verdad qué palabras eran específicamente las que decían, pero sí llegas como a un análisis del resultado, o sea, literal de, pues es que incluso hasta se podría hacer como el insight o una frase que era de, por ejemplo, es que es muy complicado lo del insight, pero era una frase que te guiaba como a esa parte de bueno, la persona que se identifica con esta bebida es debido a que se siente, pues no excluida, pero sí. O sea, como que llegamos a un punto mucho más profundo. Se me olvidó un poco como es todo este embrollo que hicimos en bueno, en esa campaña, pero sí, o sea, sí, es muy divertido hacer este tipo de cosas, la verdad, porque te pones a analizar muchísimo a la gente y de hecho cuando llegas como al punto es como, wow,
la verdad yo sí me terminaba sorprendiendo bastante. Qué bonito y qué bonito que nos lo compartas con esa emoción para que le inyectemos esa emoción también al grupo y traten de hacer este tipo de investigaciones que evidentemente son de corte mucho más psicológico, ¿no? Que aquellas que podamos o podríamos lograr mediante el corte cuantitativo. No quiero decir con esto que en el corte cuantitativo no existan métodos para hacer investigación psicológica, pero bueno, pensando en esta metodología de la psicología social, podríamos apelar mucho más a este otro sentido cualitativo, o bien la inmersión de un método mixto, ¿no? Que me permita, como les decía, crear un instrumento de cuantificación, pero ahora sí que como que con conocimiento de causa que solo voy a encontrar mediante una aplicación de una instrumentación cualitativa, ¿no? Y qué padre, pues lo que hiciste en esta investigación, porque justamente con estas palabras, con estas actitudes, con estas acciones, pudiste analizar implicada en el tema, porque a lo mejor lo que no nos cuentas es que pues también terminaste identificándote con ellos, ¿verdad? Entonces, cosas bien padres que uno va descubriendo y que son cuestiones que sí son plenamente psicológicas, ¿no? Muchas gracias por compartirnos eso y con esto llegamos a la última parte, ¿no? Bueno, penúltima, porque es el análisis de los resultados. Ah, no, bueno, sí, porque ahí decíamos que hacemos nuestras categorías de análisis y nuestras unidades de análisis, ¿cierto? Y con ellas me permito interpretar. Algo que ustedes siempre van a hacer como psicólogos es analizar y solo después de analizar podemos interpretar el fenómeno. ¿Sí? Bueno, y por último, pues las conclusiones a las cuales yo voy a llegar. Y aquí mi hipótesis puede que se cumpla o no. Es más, hoy por hoy la verdad es que ya el uso de hipótesis está dejando de tener sentido, pero bueno, ustedes, así como todos los científicos, tenemos que saber cómo hacerlas. Pero, por ejemplo, cuando ya uno va muy avanzado en la investigación, que ya vas a llegar como a las conclusiones, pues te das cuenta que tu hipótesis estaba a lo mejor un poquito incierta o a lo mejor un muchito equivocada, ¿no? Esto no tiene absolutamente nada de malo y no es que en ese momento te tengas que poner a arreglar toda tu investigación para que quieras hacerle creer al mundo que sí sabías lo que estabas investigando, porque entonces el mundo no hubiera llegado a nada con ninguna investigación. De hecho, es fenomenal que se caiga tu hipótesis y que verdaderamente construyas conocimiento a lo que te acercaste, con el conocimiento que generaste cuando te acercaste a estudiar una problemática, ¿no? Bueno, ¿hasta acá alguna duda? No. Ninguna. Bueno, déjenme ver cuánto tiempo nos sobra, 10 minutitos. A ver, identificación, formulación, hipótesis, variables, esto sí. Bueno, como les voy a compartir esta presentación, si les parece bien, ustedes la estudian, ¿sí? Y terminan de darle forma a todo esto que son pues los métodos, las técnicas, las herramientas que tenemos para hacer esta investigación en psicología social y lo retomamos en nuestra siguiente clase, que es el día viernes, y ya lo trabajamos entre todos. Y nos vamos rapidito porque, pues después de eso, déjenme dejar de compartir. Después de eso quiero que trabajemos por lo menos a Wilhelm Wundt, a Emil Durkheim, a Gustave Le Bon, y después nos vamos a ir un salto en el tiempo ahí a trabajar ya a los más, no son contemporáneos, pero por lo menos un poquito más actuales, para ya irnos a los pensadores que concretan esto que es la psicología social, y con ello vamos a cerrar al menos este repaso de la unidad 2, primera parte, y de la unidad 2, segunda parte. ¿Les parece bien? Sí. Sí, está bien. Bueno, entonces ahorita mismo les voy a enviar por correo la presentación, la estudian, por favor, y nos vemos el viernes, quienes puedan, es a las 4 de la tarde, con tal de que pues la gente que entra más temprano pues también pueda, ¿no? Espero contar con su asistencia. Y pues muchas gracias por las participaciones, estuvo muy, muy fluida.
Y se nota que ahora sí estudiaron un poquito más, sigan así, por favor. Y bueno, el compromiso de calificar de aquí al viernes tanto el foro de reforzamiento como la experiencia de aprendizaje de la unidad 2, primera parte. ¿Sí? Y a partir del viernes, lo mismo, pero de la unidad 2, segunda parte. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí. Sí, está bien. Sí, está maestra. bien. Bueno, última pregunta en estos minutitos que sobran. ¿Alguien tiene dudas sobre cómo realizar la experiencia de aprendizaje de la unidad 2, segunda parte? Adelante. Era hacer una infografía, ¿no? Lleva 2 partes, pero a ver, déjame, le doy la palabra a Dexire y ahorita lo platicamos. Adelante, Dexire. Sí, justo iba a esta cuestión de las dos partes, porque es una infografía y aparte una explicación. Lo que no entendí fue que la explicación va dentro de la infografía o es la infografía parte de la explicación. Ah, muy bien. Me parece, lo estoy abriendo para confirmarlo, que, es más, vamos a leerlo juntos. Mira, dice, revisa el contenido de la unidad 2, segunda parte y el texto recomendado, ¿no? Retoma el incidente crítico. Esto no se les vaya a pasar porque de aquí viene todo, ¿eh? Ah, no, perdónenme, estoy en el foro, no les digo ya, necesito un cafecito, una conchita y a momir. A ver, perdónenme. Revisa el contenido, muy bien. Extrae las ideas centrales de la psicología social psicológica y de la psicología social sociológica. Redacta esto viene muy clasificado, digamos, en la plataforma. ¿Alguien tiene dudas sobre eso? No, ¿verdad? Y si lo tienen, lo van a encontrar muy detalladamente en el contenido, ¿sí? De todos los autores que hemos hablado, pues unos están en una y otros están en otra. Eso es parte del trabajo que van a hacer. Bueno, luego dice, redacta una explicación escrita que contenga una reflexión personal con respecto al impacto de la psicología social psicológica y de la psicología social sociológico. Mínimo una cuartilla. No olvides usar formato APA 7 en caso de alguna cita o referencia bibliográfica. Tu actividad debe contener la infografía y la explicación en el mismo documento. Entonces, es una sola explicación con esta reflexión sobre el impacto de la psicología social psicológica o sociológica y aparte la infografía. Entonces es una y una, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Muy bien. Y bueno, pues principales autores, la infografía, ¿no? Los elementos de la infografía, principales autores e ideas centrales, tanto de la psicología social psicológica como sociológica. Otra vez se trabajan mínimo 5 autores. Y luego dice gráficos representativos del tema abordado. A ver. En la infografía podemos elegir cualquiera, bueno, los autores que queramos, ¿no? O- Si me dan un segundo voy a corroborar algo, permítanme, ¿eh? Aquí está. A ver. Ok, en la actividad de la unidad 2, primera parte, lo que diferenciaba era que tenían que redactar un ejemplo o una situación de la realidad o de la vida cotidiana, ¿no? Sí, Ok, sí, solo quería corroborar que en esta no hubiera también un ejemplo al respecto. Ok, ya. ¿Qué me preguntabas, Gabriel? de la infografía, que si podemos elegir a los autores que queramos. Sí, o sea, digo, a lo mejor estaría padre que combinaras la reflexión que vas a hacer con respecto al impacto de la psicología social, psicológica y sociológica con por lo menos 3 autores de una y 2 autores de la otra para Ah, tu ok. infografía. Pero Vale, si no, sí puedes escoger los 5 que más te hayan llamado la atención. También se vale eso. va. Gracias. Bueno, muy bien.
¿Alguna otra duda? Porque sí, ya vi que sí, entonces todo bien con el plan de trabajo, pero ¿alguien más tiene alguna otra duda? ¿Dexiré, tienes más dudas o se te quedó la manita ahí? No, sí me surgió otra duda con lo que le comentó a Gabriel. O sea, pueden ser 3 de psicológica y 3 de sociológica. O sea, para que formen los 5 ambas o 5 y 5. No, 5 en total. Ah, ok. Sí, porque sí tenía la idea de hacer 5 y 5 de la psicología social psicológica y psicología social sociológica. Entonces, pues ya sería un poquito más, se reduce el trabajo. Bueno, ese sí lo que me Si tú surgió quieres, la duda. si tú quieres hacer 5 y 5, pues qué aventada, pero la verdad es que son 5 en total, ¿sale? Ah, ok, muchas gracias. Muy bien, Mariel. Maestra, vamos a incluir portada, conclusión, desarrollo. Sí, tienes el plan de trabajo, ¿no? Porque seguramente te llegó a tu correo. Así es, maestra. Perfecto. Justo ahí, digo, ahorita yo ya lo cerré, pero justo ahí al final de las indicaciones, Mariel dice, recuerda que tu trabajo debe de incluir una portada, no sé qué, no sé qué, no sé qué, como todas las cuestiones de formato. Entonces revísalas bien y ahí viene qué le tienes que poner. Pero sí, digamos que en todos los trabajos que entreguen, pues por lo menos siempre una portada, ¿cierto? Siempre la parte de las referencias bibliográficas también, ¿no? Y todo lo que se pida en esta partecita, ¿sale? Sí, maestra, muchas gracias. De nada, Mariel. Bueno, pues entonces, si no hay otra duda y siendo las 21:59 de una noche de miércoles, vayámonos a descansar y nos vemos el día viernes. ¿Sale, grupo? Gracias, Sí, profesora. maestra, Buenas gracias. noches. Muchas gracias, que descansen. Cuídense. Bonita noche. Hasta luego. Ahora sí, a Bonita Mimi. noche, gracias. Gracias igualmente. Chao. Chao.